que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escucha las voces, música, vidas y testimonios de aquellos santos hombres y mujeres de Dios que van dejando tras sus pasos huellas profundas y perfumadas de la presencia de Cristo en sus vidas. Pálpelas, siéntalas, escúchelas en Ecos del Paraíso. Saludos, apreciados oyentes. Bienvenidos una vez más a su programa Ecos del Paraíso. Les saluda Milagros Hilda Reyes y desde ya con nosotros en la narración el pastor Juan Joaquín de la Cruz Gerardo. El Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante, el Salvador fue tratado como criminal y entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie humana. El palacio del sumo sacerdote rodeaba un atrio abierto en el cual los soldados y la multitud se habían congregado. A través de ese patio y recibiendo por todos lados burlas acerca de su aserto de ser hijo de Dios, Jesús fue llevado a la sala de guardia. Sus propias palabras, sentado a la diestra de la potencia y que vienen las nubes del cielo, eran repetidas con escarnio. Mientras estaba en la sala de guardia aguardando su juicio legal, no estaba protegido. El populacho ignorante había visto la crueldad con que había sido tratado en el concilio y por lo tanto se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La misma nobleza y el porte divino de Cristo lo enfurecían. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia lo llenaban de un odio satánico. Pisoteaba la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. Gracias por escuchar Ecos del Paraíso. Después de abandonar a su maestro en el huerto, dos de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús, esperando que al presenciar la humillación de su maestro, repudiara la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que entrase también. En el atrio
se había encendido un fuego, porque era la hora más fría de la noche, precisamente antes del alba. Un grupo se reunió en derredor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús y, mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala. Pero al resplandecer la luz sobre el rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada escrutadora. Ella había notado que había entrado con Juan, observó el aspecto de abatimiento que había en su cara y pensó que era un discípulo de Jesús. Era una de las criadas de la casa de Caifás y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro se sorprendió y confundió. Al instante todos los ojos del grupo se fijaron en él e hizo como que no comprendía. Pero ella insistió y dijo a los que lo rodeaban que ese hombre estaba con Jesús. Pedro se vio obligado a contestar y dijo airadamente: «Mujer, no le conozco». Esta era la primera negación, e inmediatamente el gallo cantó. «Oh Pedro, tan pronto te avergüenzas de tu maestro, tan pronto niegas a tu Señor». El discípulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. No se juntó con la gente grosera que vilipendiaba a su maestro. No fue interrogado, porque no asumió una falsa actitud y así no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído, donde quedase inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Desde allí pudo ver y oír todo lo que sucedió durante el proceso de su Señor. Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso, pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Asociándose con aquellos a quienes deberían evitar, se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Pedro no procuraba mostrarse interesado en el juicio de su maestro, pero su corazón estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y ver los ultrajes que sufría. Más aún, se sorprendía y airaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores sometiéndose a un trato tal. A fin de ocultar sus verdaderos sentimientos, despreocupadamente no podía retener sus expresiones de indignación por los ultrajes infligidos a su maestro. Usted es testigo principal de lo que acontece en Ecos del Paraíso. La atención fue atraída a él por segunda vez
y se le volvió a acusar de ser seguidor de Jesús. Declaró ahora con juramento: no conozco al hombre. Le fue dada otra oportunidad. Transcurrió una hora y uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano del hombre a quien Pedro había cortado una oreja, le preguntó: ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu habla es semejante. Al oír esto, Pedro se enfureció. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje, y a fin de engañar plenamente a los que le interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones y juramentos. El gallo volvió a cantar. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras de Jesús: antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado por una flecha. Su conciencia se despertó, los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuyas falsedades conocía él mismo. Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad y longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de yerros, lo recordó todo. También recordó las advertencias: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falle. Pedro reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que debieran haber estado unidos con él en esa hora penosa estaban durmiendo. Recordó su solemne encargo: velad y orad para que no entréis en tentación.
volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido a él la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. No se pierda un solo momento de esta interesante historia que solo se escucha en Ecos del Paraíso. Por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y orar, Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar. Sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos a fin de que no estuviesen preparados para la prueba. Por lo tanto, los había amonestado. Si hubiesen pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que despertar de su propia y débil fuerza. No habría negado a su Señor. Si los discípulos hubiesen velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para contemplar sus sufrimientos en la cruz. Habrían comprendido en cierto grado la naturaleza de su angustia abrumadora. Habrían podido recordar sus palabras que predecían sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. En medio de la lobreguez de la hora más penosa, algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Tan pronto como fue de día, el Sanedrín se volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Se había declarado Hijo de Dios y también torcido sus palabras de modo que constituyeran una acusación contra él, pero no podían condenarle por esto, porque muchos de ellos no habían estado presentes en la sección nocturna y no habían oído sus palabras. Y bien sabían que el tribunal romano no hallaría en ellas cosa digna de muerte. Pero si todos podían oírle repetir con sus propios labios estas mismas palabras, podrían obtener su objeto. Su aserto de ser el Mesías podía ser torcido hasta hacerlo aparecer como una tentativa de sedición política. Entonces ellos preguntaron: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Pero Cristo permaneció callado. Continuaron acosándolo con preguntas. Con acento de la más profunda tristeza respondió: Si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntase, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero a fin de que quedasen sin excusa, añadió la solemne advertencia: Mas después de ahora, el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Entonces preguntaron: ¿Luego tú eres Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que yo soy. Clamaron entonces: ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Y así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Todo lo que era necesario ahora, pensaban, era que los romanos ratificasen esta condena y le entregasen en sus manos.
Entonces se produjo la tercera escena de ultrajes y burlas, peores aún que las infligidas por el populacho ignorante. En la misma presencia de los sacerdotes y gobernantes, y con su sanción, sucedió esto. Usted es testigo principal de lo que acontece en Ecos del Paraíso. Todo sentimiento de simpatía o humildad se había apagado en su corazón. Si bien sus argumentos eran débiles y no lograban acallar la voz de Jesús, tenían otras armas, como las que en toda época se han usado para hacer acallar a los herejes: el sufrimiento, la violencia y la muerte. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando: ¡Es culpable! ¡Es culpable! ¡Matadle! ¡Matadle! De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces si no hubiese intervenido la autoridad romana y por la fuerza de las armas impedido la violencia de la turba. Los paganos se airaron al ver el trato brutal infligido a una persona contra quien no había sido probado. Los oficiales romanos declararon que los judíos, al pronunciar sentencia contra Jesús, estaban infligiendo las leyes del poder romano y que hasta era contrario a la ley judía condenar a un hombre a muerte por su propio testimonio. Esta intervención introdujo cierta calma en los procedimientos, pero los dirigentes judíos habían muerto la vergüenza y la compasión. Los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio y ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos. Le escarnecieron acerca de su parentesco y declararon que su acerto de proclamarse el Mesías le hacía merecedor de la muerte más ignominiosa. Los hombres más disolutos sometieron al Salvador a ultrajes infames. Se le echó un viejo manto sobre la cabeza y sus perseguidores le herían en el rostro diciendo: «Profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido?». Cuando se le quitó el manto, un pobre miserable le escupió en el rostro. Los ángeles del cielo registraron fielmente toda mirada, palabra y acto insultantes, de los cuales fue objeto su amado general. Un día, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo, mirarán aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el sol. Si Dios está tocando hoy su corazón, comuníquese a nuestra línea de teléfono o por medio de las redes sociales y nosotros estaremos orando por usted. Comparta con otros lo que por gracia ha recibido. Puede visitar nuestra página en internet ecosdelparaíso.com. Radiante mañana, imagínate.
que llegas a una orilla, y encuentras que es el cielo, que estrechas una mano, y que es la mano de Dios, que respiras un nuevo aire, y que es el de las regiones eternas, que te sientes vigorizado, y es porque entras a la inmortalidad, que te despiertas, y te hallas en el hogar celestial, que escuchas sinfonías de alabanzas, y son las de los coros angélicos, que veis unos rostros felices, y son tus seres queridos. Con profunda gratitud hemos presentado Ecos del Paraíso. Es una producción y realización de su hermano y amigo de siempre, el pastor Juan Joaquín de la Cruz Gerardo.